Bien, a continuación se va a proceder a dar inicio a la presentación de la tesis que lleva por título Las implicancias jurídicas del contrato educativo en el colegio, en el cobro de pensiones escolares en colegios privados de Arequipa durante el año 2024-2025. Este trabajo de investigación es para optar el título profesional de abogado. La tesis es presentada por la bachiller Verónica Yacica Tunta, quien fue asesorada por el doctor Jorge Luis Espino Colchado durante este año 2025. A continuación se les va a presentar el planteamiento del problema y se va a realizar una descripción de la realidad problemática. Como se puede ver en la imagen, es un dilema que sufren las instituciones educativas durante todo el año escolar. Si bien es cierto, hay una vinculación contractual entre las instituciones educativas y los padres de familia por un servicio educativo que se debe brindar durante 10 meses. En las cláusulas contractuales se establecen que hay una fecha límite para realizar los pagos. Sin embargo, tal cual se puede apreciar en la imagen, muchas veces este plazo es vencido y los padres asisten a la institución en algunas ocasiones para firmar un compromiso de pago, el cual tampoco es cumplido. Algunos otros ni siquiera asisten, generándole un dilema a la promotoría o a la administración de la institución educativa, el cual es que le falta liquidez y por ende no puede cumplir con sus obligaciones que le competen como entidad o como persona jurídica. Y estas son que debe pagar a su personal docente específicamente, o al personal administrativo o de limpieza. Así también pagar los servicios de la institución, como por ejemplo agua, luz e internet, o también en algunos casos el pago del alquiler del local donde se desenvuelven las actividades académicas propias de la institución educativa. Bien, y en esta parte entonces surge el problema, debido a que esta falta de liquidez motiva en muchas ocasiones a que los promotores o la parte administrativa de la institución educativa tienda a ejecutar diversas medidas para presionar a los padres de familia y estos puedan cumplir con sus obligaciones contractuales asignadas al inicio de la relación contractual educativa. No obstante, todas ellas, según las disposiciones que se han establecido en la normativa administrativa como Indecopi o ya a través de la misma ley de colegios privados, se establece que no se puede realizar ninguna medida coercitiva para conseguir el pago de las pensiones. Por ende, promotoría queda completamente limitada a solamente esperar la buena disposición de los padres de familia, lo cual se agudiza porque al finalizar el año no hay forma de que se le pueda obligar al padre de familia a que cumpla con las obligaciones asignadas. Y si éste desease trasladar a su menor a su otra institución educativa, lo único que puede hacer es retener el certificado de estudios, pero como en la práctica también revela que los padres de familia, en complicidad con algunos promotores de otras instituciones educativas privadas, no requieren de este documento, por ende queda en la total impunidad. Es allí donde encontramos esta realidad problemática. De allí entonces resulta la siguiente pregunta o problema general. ¿Cómo se vienen dando las implicancias jurídicas del contrato educativo en el cobro de pensiones escolares en los colegios privados? Luego de esta problemática general devienen los siguientes problemas específicos. ¿Cómo se vienen dando las implicancias jurídicas de los elementos esenciales en el cobro de pensiones escolares en colegios privados? ¿Cómo se vienen dando también las implicancias jurídicas
en este caso de las obligaciones de las partes en el cobro de pensiones escolares. Y también como tercer problema específico, ¿no?, cómo se vienen dando las implicancias jurídicas del incumplimiento contractual en el cobro de pensiones escolares en los colegios privados. Luego de haber ubicado estos problemas específicos en base a un problema general, surge los siguientes objetivos, siendo el general el siguiente, ¿no? Analizar las implicancias jurídicas del contrato educativo en colegios privados, a raíz de la exigencia del cobro de pensiones. De allí los siguientes objetivos específicos. El primero será identificar las características jurídicas en el cobro de pensiones escolares. El objetivo específico 2, identificar los elementos esenciales en el cobro de pensiones escolares. Y como tercer objetivo específico, analizar las implicancias jurídicas del incumplimiento contractual en el cobro de pensiones escolares en colegios privados. Una vez establecidos los objetivos específicos, a continuación se procede con el capítulo 2, que está compuesto por el marco teórico, el cual establece lo siguiente: un estado del arte, un marco histórico teórico que involucra definiciones sobre todo del contrato educativo. Así pues, entonces vamos a proceder a mencionar nuestro marco teórico. Al respecto, a algunos autores que se han podido señalar a lo largo de todo el desarrollo de esta parte de la tesis. Por ejemplo, Alpa en el año 2015 nos explica un poco acerca del contrato educativo y cómo se define como una herramienta que le va a permitir a las partes vinculadas establecer operaciones de un corte económico o monetario. Y ello se refuerza con lo que señala Merino, muchos años después, en el 2021, el cual establece que el contrato de servicios educativos, en esencia, es un contrato de adhesión, puesto que hay una parte unilateral que ha establecido las reglas o las condiciones, que en este caso sería la institución educativa. Seguimos dentro de este marco teórico y es momento de establecer las definiciones con respecto a las obligaciones. Bueno, al respecto, el gran doctrinario Mario Castillo Freire señala que en este caso la obligación de dar suma de dinero en un contrato se va a configurar como una prestación patrimonial y fungible. Todo esto en base a la obligación que tiene la institución educativa con respecto a la prestación de servicios, pero sobre todo los padres de familia con la prestación económica patrimonial. Es por ello que el mismo autor, Castillo Freire, señala que los padres, o apoderados en este caso, se comprometen a pagar una cantidad determinada o determinable en este caso como contraprestación por el servicio que se ha brindado. Y esto se refuerza con lo que se estipula el artículo 398 del Código Civil, en el cual se establece que los contratos por adhesión, que en ese tipo de contratos va a quedar invalidada cualquier cláusula que implique la exoneración o en todo caso alguna limitación de responsabilidad en favor de aquel que está redactando el contrato. Entonces, llevado esto a nuestro análisis de investigación, no podemos entender que la institución educativa, a pesar de ellos elaborar los acuerdos de manera previa o unilateral, no van a poder vulnerar los derechos del padre de familia cuando se decida adherirse. Es decir, va a desarrollar una serie de cláusulas que van a permitir establecer vinculación entre ambos sin que se vulnere el derecho del contratante, en este caso del padre de familia. Todo de acuerdo siempre a ley. Y con respecto al cobro de pensiones escolares, Chávez nos señala
que el marco jurídico del cobro de pensiones escolares en nuestro país se fundamenta sobre todo en un gran conjunto de normas que van a proteger por encima de todo el derecho a la educación y que sobre todo también va a regular, en este caso, las relaciones que establecen, ¿no?, las relaciones contractuales tanto entre instituciones educativas, ¿sí?, privadas, y los padres de familia. Ahí la definición del cobro de pensiones escolares. Y al respecto, Indecopi, ¿no?, en el año 2024 establece también que todas las instituciones educativas de orden privado no tienen facultad para hacer alguna restricción con respecto a la participación de los estudiantes cuando estos no han realizado el pago de sus pensiones. Es decir, que queda limitada cualquier acción por parte de las instituciones educativas con relación a los estudiantes en caso de que se quiera ejecutar el cobro de las pensiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, queda limitadas una práctica muy habitual en este tipo de instituciones: la no evaluación de los respectivos exámenes de unidad o bimestrales o trimestrales. Entonces, una vez determinado nuestro marco teórico, corresponde hacer un análisis jurisprudencial, ya que hicimos un análisis doctrinario. Y con respecto a la jurisprudencia, se tiene cierta relevancia con respecto a la que se encontró en el ámbito constitucional, sobre todo porque vamos a encontrar diversa jurisprudencia que el Tribunal Constitucional prioriza por encima de cualquier otra cosa el interés superior del niño, por encima de la libertad contractual. Es decir, su derecho a la educación está por encima de cualquier libertad contractual que puedan tener las partes. Así también, por ejemplo, en el expediente 0011 del año 2013, el mismo Tribunal Constitucional en su fundamento 60 va a justificar una intervención regulatoria, ¿no?, que es intensa por parte del Estado. Es decir, en este fundamento aclara el Tribunal Constitucional que es justificable que el Estado intervenga sobre las empresas de orden privado, sobre todo cuando éstas brindan servicios de orden público. Es por eso que, una vez establecido ello, ¿no?, Indecopi se entiende en su resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, su considerando 14, ¿no?, justifica lo siguiente: no puede haber por ningún motivo medidas coactivas de cobro de pensiones escolares, porque ya el Tribunal Constitucional había habilitado ambas puertas para que Indecopi pueda sancionar. Por un lado, se prioriza el interés superior del niño sobre la libertad contractual, y por otro, justifica la intervención por parte del Estado cuando se brinda un servicio público como sería la educación. Ya establecido esto, pasamos a la siguiente etapa, y en este caso no se desarrolla hipótesis porque el planteamiento de la investigación así no lo requiere. Por ende, no hay hipótesis. Y ahora es turno de realizar el marco metodológico. Al respecto, vamos a señalar que se ha tomado para la presente investigación un enfoque de orden cualitativo, debido a que no se iban a procesar datos numéricos, sino interpretaciones de posturas, puntos de vista, análisis textual y jurisprudencial. Así también, el método que se ha tomado es inductivo, debido a que se ha ido procesando la información de manera secuencial, partiendo desde lo más pequeño hacia lo más genérico. Es decir, se ha tomado como punto de partida el análisis de la normativa contractual o los contratos de las instituciones educativas privadas, y partiendo de estas, ¿no?, y de la percepción o los puntos de vista de los promotores, directores y abogados expertos en estos temas educativos y contractuales, se ha ido llegando a conclusiones
cada vez más genéricas. Por eso el método inductivo. Por otro lado, el nivel que se ha tomado es descriptivo, dado que lo que se va a realizar dentro de esta investigación es la muestra de las cualidades, condiciones, características de cómo se viene dando este contrato educativo y su aplicación, o mejor dicho, inaplicación de medidas coercitivas en el cobro de pensiones escolares en los años asignados 2024 y 2025. Por tanto, el nivel se presenta como el idóneo porque solamente se va a realizar una descripción o una muestra de un panorama amplio de cómo se encuentra esta situación problemática. Y el diseño fenomenológico, debido a que se ha tomado la percepción, la opinión de los involucrados en el tema o en el fenómeno investigado, que serían los promotores, los directores, administradores de las instituciones educativas. Terminada esta parte, corresponde mencionar la población y la muestra. Al respecto, se tiene que decir que se ha tomado como población los contratos educativos de las instituciones privadas, ¿no? Y también abogados que tengan, digamos, experticia en materia de gestión y regulación de contratos educativos, pero también a promotores y a directores de las instituciones educativas. Una vez determinada la población, es momento de establecer cuál fue la muestra que se ha tomado. Entonces se ha tomado 10 instituciones educativas con sus respectivos contratos educativos, el modelo que ellos utilizan para vincular a los padres de familia con la institución por el servicio que se brinda. De igual forma, ¿no?, a 10 expertos en temas de derecho civil, contractual, promotores y directores. ¿Cómo es que se ha tomado esta muestra? Bueno, a través de un criterio no probabilístico, ¿no?, por conveniencia hasta la saturación de información, con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Para los primeros, ¿no?, se ha considerado instituciones educativas privadas, promotores, directores, abogados especializados en contratos y sobre todo en contratos educativos. Y como criterio de exclusión, a todas las instituciones que sean públicas, a los directores de instituciones educativas públicas, abogados especializados en diferentes áreas del derecho contractual. Una vez establecido el muestreo, es momento de señalar la técnica. Y como tal, se estableció 2, debido a que era necesaria para la investigación. Por un lado, el análisis documental, que nos permitió en este caso utilizar su instrumento correspondiente, una ficha de análisis documental, y ambas se justifican en la medida en que se ha realizado un análisis de diferente jurisprudencia doctrinaria y también de los propios contratos educativos. Por otro lado, la entrevista con su instrumento, el cuestionario de entrevista, dado que se ha tomado la reflexión o el aporte empírico y también práctico, teórico, de la parte administrativa, de los promotores, ¿no?, coordinadores en muchos casos también de las instituciones educativas privadas. Ya, y en esta parte vamos a explicar acerca de los resultados y su respectiva discusión. Bueno, como primer resultado, una vez aplicada la metodología, ¿no?, se encontró este primer resultado: identificación de las características jurídicas en el cobro de pensiones escolares en colegios privados. ¿Cuáles son las características jurídicas del cobro de pensiones? Como podemos ver ahí en el gráfico, se ha encontrado en este caso, primero, cuál es la noción que se tiene de pago o de cobro. Al respecto, el Código Civil, en su artículo 1220,
establece que solo se va a poder hacer efectivo un pago cuando se ha ejecutado toda la prestación, es decir, se ha cumplido por completo la obligación de dar suma de dinero. También lo que señala el artículo número 16 de la ley 26549, la ley de colegios privados, donde se asigna que por ningún motivo se puede condicionar la atención del servicio educativo al pago de las pensiones. Y de igual manera el artículo número 2 de la ley 29947, que es la ley de protección de la economía familiar, ¿no? En este caso la aplicación se establece en el nivel superior, pero también se incluye que no se puede condicionar por ninguna razón el pago de la pensión al servicio que se brinda. Y bueno, como podemos seguir encontrando, el artículo número 73 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi indica que todo servicio educativo que se vaya a brindar siempre debe realizarse con la idoneidad del caso, ¿no? Siempre priorizando la calidad del servicio. Y también otra característica que podemos encontrar en el cobro de las pensiones es que el Tribunal Constitucional, en el considerando 12 del expediente 00538-2019, ¿no?, el proceso de amparo, establece que por ninguna razón el servicio se puede restringir debido al incumplimiento del pago. Pero la doctora Marianela Ledesma señala una cosa que es relevante como característica a analizar, es que al no realizar el pago de las pensiones, si bien es cierto hay una afectación patrimonial, económica a la institución educativa, también se afecta indirectamente el servicio educativo y por ello se afecta también a los demás estudiantes, debido a que la calidad se va a reducir en el servicio, debido a que probablemente no va a poder pagar a su personal docente y va a tener que reducir la cantidad de horas de dictado incluso. Y también al respecto la Defensoría del Pueblo emitió un informe de adjuntía, ¿no?, y en este establece que el cobro y el pago de la pensión de estudios, ¿no?, ambos son en este caso recursos que va a utilizar toda institución para poder cubrir los gastos que conlleva brindar el tal servicio. Es por ello que las características que podemos ubicar en el cobro de pensiones van relacionadas sobre todo a que se ha limitado, ya sea por la normativa o por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional o también de Indecopi, que las pensiones escolares, cuando se pretende cobrar, la promotoría o la administración de la institución educativa encuentra una limitación a su capacidad de acción, sobre todo para exigir el cumplimiento de estos pagos. Entonces las características están relacionadas a la limitación que va a encontrar la promotoría con respecto a esta capacidad que debería tener para exigir el cobro, exigir el pago mediante el cobro, ¿no?, de las pensiones escolares. Como segundo resultado, se tiene la identificación de los elementos esenciales en el cobro de pensiones escolares en colegios privados. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los elementos esenciales en el cobro? Como se puede ver en el gráfico, el cobro de pensiones tiene 4 elementos fundamentales, siendo primero de ellos el acreedor y luego el deudor, porque ambos se vinculan a través del contrato educativo. Por un lado, el deudor sería el padre de familia y el acreedor sería la institución educativa. Ambos están vinculados a través de un acto jurídico, que sería este contrato de adhesión o el contrato educativo. Y bueno, el cobro de pensiones escolares encuentra un cuarto elemento esencial en la normativa que se aplica para este cobro de pensiones. Y como ya se ha ido viendo a lo largo de todo este desarrollo de la tesis, es que la normativa aplicable tiende a proteger de manera exacerbada el servicio educativo.
sin brindar alguna medida para que pueda defenderse de esta arbitrariedad las instituciones educativas. Si bien es cierto, el servicio es prioridad, en este caso el servicio educativo, no le da ninguna herramienta para que pueda ejercer más allá de una simple retención de certificado de estudios, que como se ha ido señalando a lo largo de esta sustentación, existen prácticas que invalidan esta medida débil que permite la normativa peruana. Por ejemplo, el artículo 50 del Decreto Supremo 005-2021 del Ministerio de Educación, del artículo 14, ¿no? La ley establece que los colegios privados, ¿no? Tienen un contrato educativo y que deben vincularse con este y que no pueden transgredir lo que ahí se señala, como por ejemplo no se puede cortar o interrumpir el servicio por la falta de pago. Y lo mismo señala el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Y como podemos encontrar también, la normativa que se aplica en este caso para el acto jurídico como tal es el artículo 1390 del Código Civil, donde establece como tal la vinculación contractual, el artículo 1351 del Código Civil también, y el Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi, donde se establece que dentro de las cláusulas no puede haber ninguna que establezca alguna arbitrariedad por parte de la institución educativa con respecto a realizarlos o a exigir los cobros de las pensiones. Como se puede apreciar entonces, los elementos que componen el cobro de las pensiones escolares son 4: deudor, acreedor, la normativa aplicable y todos ellos vinculados por un acto jurídico. Una vez establecido eso, pasamos al siguiente, que sería el siguiente resultado del objetivo número 3, ¿no? Que es el análisis de las implicancias jurídicas del incumplimiento contractual, es decir, cuáles son las consecuencias de este incumplimiento. Y como podemos ver en el gráfico, se acentúan sobre todo para la institución educativa privada, dado que al darse el incumplimiento contractual, se tiene primero que la institución educativa como tal no va a poder pagar a su personal administrativo, su personal de limpieza y sobre todo a su personal docente y algún otro que tuviese. Tampoco, por ejemplo, va a poder cumplir con el pago de servicios de agua, luz, internet, es decir, los servicios básicos. Tampoco, por ejemplo, podría dar un mantenimiento adecuado a la infraestructura, como por ejemplo el mobiliario, pizarras, ¿no? O la compra o adquisición de material educativo. Se vería muy limitada en esa parte. Y en algunos casos, como se ha señalado hace un momento, el alquiler del local educativo en algunos casos también se vería afectado. En consecuencia, las repercusiones económicas para la institución educativa no solamente se terminan en el aspecto económico o patrimonial, sino como se puede apreciar allí en cada una de estas, repercuten en la buena imagen también de la institución o en la misma calidad del servicio que terminaría afectando a los demás estudiantes. ¿Y cuáles serían las consecuencias jurídicas del incumplimiento, en este caso para los padres de familia? Como se puede ver en el gráfico, solamente hay 2, de los cuales uno sería la morosidad y en otros los intereses, que no en todos los contratos de adhesión se han encontrado. Es decir, solo la morosidad en gran parte de ellos sería la consecuencia para los padres, pero es conocido que no hay sanciones aplicables más allá de quizás un reporte a una central de riesgo. No tendrían otra sanción para los padres de familia una vez que incumplan este contrato correspondiente a las pensiones escolares y por el servicio que se brinda. Entonces, como se puede apreciar allí, las consecuencias son mayores para las instituciones educativas privadas. Y bueno, ya ha resultado ahora el objetivo general con su resultado y discusión respectivas, ¿no?
el análisis de las implicancias jurídicas del contrato educativo en colegios privados a raíz de la exigencia del cobro de pensiones escolares. Como bien lo señala ahí el título, ¿cuáles serían estas implicancias del contrato educativo, ¿no?, cuando se quiere exigir el cobro de una pensión escolar? Como podemos ver en el gráfico, en este caso, el contrato educativo, como vimos, tiene cláusulas de obligaciones económicas y también obligaciones educativas. Es lo que se pudo demostrar una vez aplicado al instrumento de análisis documental y también en las entrevistas. Una cláusula también de duración del servicio, es decir, encontramos nosotros, o se encontró, mejor dicho, que el servicio generalmente tiene por duración 1 año y eso debe estar dentro del contrato, ¿no? Y algunas condiciones adicionales, por ejemplo, si hay actividades como la fiesta familiar, ¿no? Todo eso se asigna en las cláusulas. También en algunos contratos existían las cláusulas penales por mora o algunos cobros de intereses, pero no en todos. De tal manera que uno puede establecer cláusulas penales por mora, pero esta misma cláusula penal sería inexigible debido a que no se puede condicionar el servicio ni nada. En consecuencia, el padre de familia sigue enviando a su menor a la institución a pesar de que no ha cumplido con sus obligaciones. En algunos casos existen cláusulas de suspensión del servicio, pero no por incumplimiento de las remuneraciones o de los pagos que deben hacer a la institución educativa por el servicio, sino cláusulas de suspensión del servicio por el mal comportamiento o mala conducta del estudiante, que en ese caso sí se permite. Todo ello nos lleva al siguiente círculo vicioso. Si hay una imposibilidad del servicio por las instituciones educativas, ¿no?, imposibilidad de suspensión del servicio, entonces también existe una imposibilidad de medidas coactivas, ¿no?, del cobro de las pensiones, porque serían sancionables ante Indecopi. Esto generaría entonces una morosidad impune por parte de los padres de familia. Esto va a devenir entonces en el incumplimiento de las obligaciones del colegio con respecto a su personal administrativo, docente, el pago de servicios, como ya se ha establecido en el resultado anterior. Al final, todo termina en una crisis económica e institucional para la institución educativa. Y esto se explica debido a que la crisis económica va a reducir primero la buena prestación del servicio, ¿no?, o como bien establece Indecopi, con un servicio de calidad, pero sobre todo va a afectar o va a repercutir en la buena imagen de la institución, debido a que el servicio no es de calidad, generará que al año siguiente pocos estudiantes se mantengan, van a generalmente a trasladarse a otras instituciones educativas y que los nuevos que intenten acercarse a la institución, al colegio, para matricularse debido a las malas referencias, terminen no inscribiéndose. En consecuencia, una crisis económica institucional por el incumplimiento, debido a que no hay una buena disposición normativa que resguarde a las instituciones educativas privadas. Entonces, esas serían las implicancias jurídicas del contrato educativo con respecto a la exigencia del pago de pensiones. De allí tenemos las siguientes conclusiones. Bueno, como primera conclusión, una vez identificadas las características que regulan el cobro de las pensiones escolares, ¿no?, se constató que los contratos educativos, ¿no?, que suscriben los padres y los colegios tienen compromisos económicos específicos
¿Ya? Sin embargo, la posibilidad de hacer exigir el cumplimiento se encuentra limitada por las normativas ya señaladas. Como segunda conclusión, no se han reconocido las implicancias jurídicas del incumplimiento el cobro de pensiones escolares, advirtiéndose que existen elementos básicos, como por ejemplo la causa, el objeto y ambas partes, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Los documentos que se han revisado han revelado que estos contratos son elaborados de forma unilateral por las instituciones educativas y bajo una modalidad de contratos de adhesión. Y esto restringe un equilibrio entre derechos y obligaciones. Siempre va a debilitar entonces la reciprocidad contractual. Bueno, esta posición dominante de los colegios se ve siempre limitada o contrarrestada por la intervención normativa del Estado, que restringe cualquier medida coercitiva que vaya a afectar la continuidad del servicio educativo, ¿no? Entonces se reafirma que el contrato educativo puede ser una naturaleza jurídica especial, sujeta a una regulación protectora que busca garantizar el acceso sostenido a la educación. Como tercera conclusión, se han reconocido las implicancias jurídicas del incumplimiento contractual en el cobro de pensiones escolares, y donde se pudo advertir que, pese a que hay un perjuicio económico, ¿no?, ocasionado por la morosidad, las instituciones educativas privadas no se encuentran habilitadas para aplicar ninguna sanción, no, ni algún mecanismo de presión por este incumplimiento. Es decir, la normativa actual tiende a ser muy restrictiva o muy limitante con respecto al acreedor, ¿no?, beneficiando sobre todo al deudor, y con ello se genera un desequilibrio normativo que sobre todo compromete la sostenibilidad del servicio educativo privado. Por ende requiere la atención del legislador. Y como cuarta conclusión, bueno, el contrato educativo, ¿no?, genera consecuencias jurídicas que van a revelar una tensión estructural tanto entre la libertad contractual reconocida por el derecho civil y la protección, ¿no?, del derecho a la educación. Y la investigación permitió comprobar que los colegios privados operan bajo un régimen jurídico dual, que les permite pactar libremente, pero que les impide exigir coercitivamente el cumplimiento económico. Esta contradicción normativa demanda una revisión legislativa que permita sobre todo equilibrar la autonomía privada con el interés superior del niño y la función social de la educación privada, debido a que existen otros servicios que también son importantes, pero que ante el incumplimiento este servicio es restringido por la propia empresa prestadora de servicio. Así hemos llegado a la parte final, donde se hacen las recomendaciones en base a los resultados obtenidos y a las conclusiones establecidas. Como primera recomendación, en este caso es dirigida al Poder Legislativo. Se le recomienda entonces actualizar, ¿no?, la ley 26549, que es la ley de colegios privados, y donde se incluya sobre todo nuevas disposiciones que establezcan mecanismos de cobranza alternativos, por ejemplo la conciliación obligatoria, ¿no?, o en todo caso garantías contractuales especiales, siempre respetando el derecho a la educación. Como segunda recomendación, al Ministerio de Educación como tal se le dirige que implemente un modelo de contrato educativo estandarizado que sobre todo asegure condiciones mínimas de equidad entre ambas partes, siempre limitando las cláusulas abusivas y exigiendo mayor transparencia en la información económica conforme a lo que establece el artículo 48 del Código de Protección y Defensa al Consumidor de INDECOPI. Como tercera recomendación, a las instituciones educativas privadas, fortalecer sus propias estrategias de prevención de la morosidad mediante incentivos por cumplimiento puntual o convenios de pago progresivos, o también campañas de educación contractual dirigidas a los padres de familia, para que de esta manera se pueda evitar prácticas que puedan ser consideradas coercitivas por INDECOPI. Y ya finalmente la recomendación sobre el objetivo general es que el Estado peruano, ¿no?,
implemente una norma específica que regule el contrato educativo en las instituciones privadas. Todo ello siempre con el propósito de garantizar un equilibrio justo entre la autonomía de las partes contratantes y los límites necesarios para asegurar el acceso y la efectividad dentro del derecho a la educación. Con ello se evitará así controversias vinculadas entre el cobro de pensiones y la continuidad del servicio educativo. Muchas gracias.